Listo, chicos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Vamos a seguir viendo lo que es parte de inmunología, ¿ya? Y como por el tema de la parte de respuestas, nos vamos a ver el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida. Vamos a ver también el día de hoy lo que es parte de hepatitis. ¿Listo? Entonces, comenzamos por lo que es síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Y cuando hablamos nosotros de este síndrome, tenemos que hablar acerca de lo que es el VIH. ¿No? Eh, Aún no hemos hablado de este virus dentro de lo que es parte de Noxas, ¿ya? Lo hacen primero en lo que es parte de respuestas. Pero un punto importante para resaltar que este VIH va a pertenecer a la familia de los retrovirus y a la familia de los lentivirus. ¿Ok? ¿Por qué se le dice lentivirus? Porque son unos virus lentos que pueden presentar una fase de latencia y que puede demorar años para poder observar algunos síntomas. Entonces, a este virus se le conoce pues por ser familia de los retrovirus y obviamente por ser un lentivirus. Ahora, tenemos dos tipos de virus, es el VIH tipo 1 y el VIH tipo 2. Van a ser similares, pero diferentes estructura genética, ya sea a nivel estructural y en su evolución. Dentro de los exámenes que vienen con respecto a lo que es parte de VIH, comúnmente han preguntado la clasificación. Recordar que el VIH tipo 1 se va a clasificar en tres grupos distintos, que es el grupo M, grupo N y el grupo O. Vamos a ver también que el más importante de todos estos grupos va a ser el grupo M y a la vez se va a subdividir en 9 subtipos. Estos 9 subtipos van a ir de la A a la K. ¿Ven? ¿Cuál es el grupo que predomina, ¿no? Dentro de esos grupos, principalmente el grupo B, ¿ven? Es el que va a predominar, ¿ven? Entonces, vamos a ver también que dentro de este VIH, vamos a ver que estos virus se van a expresar de nuevas formas recombinantes, los cuales van a generar que exista una mayor resistencia a lo que es la parte de su medicación, que son los fármacos no antirretrovirales. Ahora, en el caso de lo que es el VIH tipo 2, vamos a ver que se va a transmitir de la misma forma, ¿no? Que el VIH tipo 1, pero vamos a ver que su enfermedad va a ser mucho más lenta. ¿Ok? Entonces, dentro de lo que es este virus, lo que tenemos que recordar, ¿no? Es, en primer lugar, su familia, ¿no? Entonces, familia, lo que es parte de retrovirus. Y si hablamos nosotros de subfamilia, vamos a ver que pertenece a los lentivirus. ¿Ok? Entonces, ese es el punto a recordar, ¿no? Ya que aún no hemos hecho todavía en parte de Noxas, ¿no? En sí, todo este virus, esto lo hacen primero en respuestas, ¿no? Eso es importante que lo recuerden. ¿Ok? Entonces, ambos virus, ¿no? Van a presentar lo que es una misma transmisión. Es decir, el tipo 1 y tipo 2 va a ser transmitido por las mismas rutas, se van a asociar con infecciones oportunistas similares. ¿Cuál es el más común? El más común va a ser el VIH tipo 1. Es el más común. El VIH tipo 2 principalmente lo vamos a encontrar en lo que es África Occidental, Mozambique, Angola. Entonces, el más común va a ser el VIH tipo 1. Entonces,
Si nosotros hablamos del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, en este caso viene a ser el SIDA. Ojo, estas dos enfermedades, o bueno, sí, bueno, estas dos enfermedades no son lo mismo. Ok, primero el paciente va a empezar con un virus, es decir, una infección por el virus del VIH, y puede pasar años para que esta infección luego se convierta en SIDA. Entonces, el SIDA es una enfermedad que es causada por el virus de la inmunodeficiencia humana. Acá que vamos a encontrar, vamos a encontrar una inmunosupresión marcada. Vamos a encontrar infecciones oportunistas, neoplasias malignas, consunción, degeneración de lo que es el sistema nervioso central. Entonces, lo que estamos observando en esta imagen es cómo evoluciona esta infección por el VIH. Por ejemplo, en este caso es un paciente, ¿no? Normal, un paciente sano, antes de la infección por el VIH. ¿No? Entonces estamos observando, en este caso viene a ser un hemograma con células pues normales, ¿no? Y principalmente estas células vienen a ser los linfocitos CD4. Un punto importante es que este virus, ya, de la inmunodeficiencia humana, va a afectar linfocitos CD4, ¿ok? Entonces, aquí estamos observando un paciente normal, un paciente sano, ¿eh? Después que este paciente se infectó, pueden pasar semanas o meses. Y miren, aquí vemos una infección aguda por VIH. Y hay una diferencia, ¿no? Cómo ha reducido, ¿no? Lo que es el linfocito CD4 y ahora encontramos un virus. ¿Ok? Ahora, pueden pasar años para que este VIH, bueno, recuerden que primero hay una fase de sintomatología, ¿no? Luego entra una fase latente, que es la que puede durar años, ¿ok? Para que se pueda convertir en una infección crónica. ¿Y qué observamos en esta infección? En la parte crónica. Vamos a ir encontrando que con el paso de los años, los linfocitos CD4 siguen disminuyendo. Y en este caso vamos a ver más presencia de lo que es el virus. Ahora, cuando hablamos nosotros de SIDA, SIDA principalmente viene a ser ya la parte más crónica del paciente, donde encontramos que este paciente tiene el virus del VIH y miren el linfocito, ¿no? Según la imagen, hay una reducción, ¿no? Dentro de lo que son los linfocitos C. Entonces, como ya hemos hablado, este VIH es un miembro de la familia de los lentivirus, ¿ok? De los retrovirus animales, dentro de los cuales también vamos a encontrar un virus de inmunodeficiencia felina, de inmunodeficiencia simiana y el visnoid. ¿Ok? Lo más importante es que este virus va a infectar una cantidad limitada de tipos celulares en el cuerpo. Hablamos entonces de los linfocitos T, CD4 o también denominados como los linfocitos T, helper, ¿no? ¿A quién más va a afectar? Va a afectar lo que es parte de los macrófagos y también lo que son células dendríticas. ¿No? Pero principalmente recordar que este virus va a afectar linfocitos T, CD4. Ahora, en el caso de estas células CD4, ¿no? Organizan lo que es parte de la inmunidad que va a ser mediada por las células de CD8. Recordar que las CD8 son las denominadas también citotóxicas, ¿no? También van a mediar lo que es a las células natural killer, ¿no? Vamos a ver que estas células natural killer tienen una función que es destruir justamente las células infectadas, ya sea por virus
por algunos bacilos o por algunos antígenos que sean extraños, ¿no? Entonces, la función que van a tener estas natural killer al momento de destruir, ¿no? Va a ser mediado por los linfocitos TCD4. Pero ¿qué es lo que hace el virus? El virus, a eliminar estos linfocitos CD4, ¿no? Va prácticamente a inhibir la función tanto de CD8 como de las células natural killer, y ya no van a poder destruir a estas células que están siendo infectadas por el virus. Entonces, también tenemos que este virus, muy aparte de destruirla de forma directa, también se puede destruir por acción de la fagocitosis. ¿Quién se encarga de la fagocitosis? En este caso se encargan lo que son los monocitos y los macrófagos. Pero ¿qué pasa? Esta función tanto de monocitos y macrófagos también está influenciada por el CD4, ¿no? Entonces, este virus, ¿no? Al eliminar CD4, prácticamente inhibe toda función, ¿no? Para que el cuerpo o para que el sistema inmune ataque a las células que están siendo infectadas, ¿no? Recordar también que el VIH porta su información en el ARN, el cual contiene un core o un centro electrodenso, ¿no? Que va a ser rodeado por la membrana lipídica, también conocido como la envoltura. Listo. Entonces, aquí tenemos lo que es parte de la replicación, ¿no? Recordemos lo que se habló en lo que era la primera clase, ¿no? Que todos los virus van a presentar una fase replicativa, ¿no? En primer lugar, era cómo se acopla este virus a lo que es la membrana, los procesos de transcripción, integración, ¿no? La traducción, el ensamblaje y finalmente liberación o salida de viriones para ir a infectar a una célula, ¿no? Entonces, en el caso de la replicación viral, vamos a ver que la enfermedad por VIH se va a mantener activa durante todas las fases clínicas, ¿no? En el caso de la replicación viral, vemos que no existe un periodo de latencia en estas etapas asintomáticas, es decir, así el paciente esté en etapas asintomáticas, la replicación viral sigue, existe y además es alta, ¿no? Vamos a ver que tiene mucha resistencia viral. Tenemos aquí que su genoma viral va a contener alrededor de 9.200 nucleótidos, ¿no? Y acá nos dice que la carga viral va a ser igual a la cuantificación de la viremia. Es decir, a más carga viral, la viremia, ¿no? También va a ser más elevada. Entonces, vamos a ver en este caso, ¿no? Que hay una magnitud de la carga viral que se correlaciona con la progresión de la enfermedad, ¿ven? Muy aparte que permite también un inicio precoz de lo que es su tratamiento. ¿Cuál es el objetivo de ese tratamiento antirretroviral? El objetivo principal es disminuir la carga viral. ¿Por qué? Porque al disminuir lo que es la carga viral, se va a disminuir también lo que es la viremia, ¿no? Se disminuye lo que es la replicación. Entonces, aquí tenemos prácticamente lo que es un poco acerca de lo que es el tratamiento, ¿no? Eh, Principalmente para lo que es el VIH, ¿no? Dentro de estos tratamientos, muchas veces vamos a ver eh, algunas condiciones, y estas condiciones clínicas se van a dividir en dos, ¿ok? En dos grupos. Primero vamos a ver una condición previa a lo que es el tratamiento. Dentro de lo que son condiciones previas a este tratamiento, vamos a ver si el paciente ha sido o no tratado anteriormente, ¿ok?
Ahora, según la condición clínica, lo que vamos a ver, ¿no? Van a ser dos grupos. El primer grupo, si es un paciente, por ejemplo, asintomático, y el segundo grupo, vamos a ver si es un paciente, ¿no? Grupo B, asintomático o sintomático. Ahora, ¿cómo nosotros nos damos cuenta si es grupo A o si es grupo B? Bueno, en este caso nos vamos a dar cuenta por lo que es el recuento de CD4. ¿Ok? Por ejemplo, si es un paciente, ¿no? Se le realiza un análisis de laboratorio para ver lo que es CD4 y encontramos que es mayor o igual a 200 células, ¿ya? Por milímetro al cubo, ¿no? Vamos a ver que es un paciente que está en el grupo A. O en todo caso que su carga viral sea mayor a 55.000 copias por mililitro. ¿Ok? Principalmente esto es lo importante, ¿no? ¿Por qué? Porque el grupo B, vamos a ver que en estos pacientes el CD4 va a ser menor de 200 células por milímetro al cubo y la carga viral va a ser mayor de 55.000 copias por mililitro. ¿Ok? Entonces, ¿cómo nos damos cuenta? Valor de CD4. Ahora, para lo que es parte del esquema de fármacos, comúnmente hay dos esquemas. Que los pacientes consuman lo que es la sidobudina más lemibudina, ¿ok? Y acompañado también de lo que es la nevirapina, ¿ok? Es prácticamente el primer esquema dentro de un tratamiento, ¿ok? El otro tratamiento es igualmente sidobudina acompañado de lo que es la lamivudina y también lo que es o mejor dicho, el efavirenz. ¿Ok? Son los dos esquemas que comúnmente se realizan. ¿Ok? Entonces, ahora recuerden que en esos pacientes, ¿no? Si encontramos una disminución de la carga viral, ¿no? Y hay una progresión de enfermedad, esos pacientes pueden fallecer por lo que es el VIH. Recuerden que si hay un aumento de carga viral en cualquier fase del tratamiento, se obliga a un cambio en el tratamiento, ¿no? Recuerden lo que hemos visto en la diapositiva anterior. A más carga viral es obviamente más cuantificación de la viremia. Si durante el tratamiento aumenta la carga viral, obviamente también va a aumentar la cuantificación de viremia y en esos casos quiere decir que el tratamiento no está siendo eficaz. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros el diagnóstico? En el caso del diagnóstico, se puede establecer, ¿no? Mediante análisis por métodos de laboratorio. ¿Ok? Son unos exámenes, obviamente, que pueden clasificar, ¿no? Esos exámenes en algunos métodos indirectos y directos. Y muy aparte también tenemos las pruebas serológicas. ¿Cómo entonces? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Lo primero que debemos de ver si es un paciente o una persona con factores de riesgo, ¿no? Y si encontramos algunas alteraciones clínicas, se le va a realizar lo que es la prueba de ELISA, ¿ok? Que es para ver si existen anticuerpos de VIH. Pero ojo, la prueba de ELISA, como lo está especificando también la imagen, la prueba de ELISA solamente es una prueba presuntiva, no es una prueba confirmatoria, ¿ya? Si la prueba de ELISA sale positiva, pasamos al siguiente punto.
que es que todo paciente con prueba de ELISA positiva se le va a realizar la prueba confirmatoria. ¿Y cuál es esa prueba confirmatoria? La prueba de Western. ¿Ok? Si aquí el paciente sale positivo, quiere decir que el paciente tiene VIH. Si la prueba sale negativo, ¿no? Comúnmente se le vuelve a realizar una segunda prueba. ¿Ok? Ahora, a los pacientes quienes van a salir positivos con esta prueba de Western Blot, se les va a enviar a una clínica, ¿no? Dentro de la cual, ¿no? Se especializa en casos de VIH y SIDA. ¿Ok? Prácticamente ello es lo que tiene que ver el diagnóstico. Aquí tenemos un poco de lo que es parte, ¿no? de definición de lo que es la carga viral, ¿no? Y como hemos dicho, principalmente la carga viral va a ser muy importante porque nos permite ver, ¿no? O nos permite, mejor dicho, observar cómo se expresa, ¿no? Lo que es este virus de la inmunodeficiencia humana. ¿Por qué? Porque la carga viral, ¿no? Obviamente va a ser muy importante para modificaciones en el caso del tratamiento. ¿Ok? Y justamente no se nombra aquí, ¿no? Si encontramos una carga viral alta durante un tratamiento, ¿no? Comúnmente se modifica el tratamiento antirretroviral, ¿no? Entonces, depende mucho en sí de la carga viral. ¿Cómo se expresa? Se va a expresar en copias de ARN viral por mililitros y obviamente va a ser un marcador laboratorio, ¿no? Nos permite hallar, por ejemplo, marcadores de sensibilidad, especificidad, valor predictivo, tanto positivo como negativo, y la reproducibilidad. ¿Cuáles son las formas de transmisión? Principalmente, ¿no? Se sabe que la forma de transmisión, ¿no? Y es el primer punto, relaciones sexuales, ya sean orales, anales y vaginales, ¿no? Pero otro tipo también de transmisión puede ser de madre del bebé, compartir lo que son agujas, jeringas o algún otro implemento para inyección de drogas, el lugar de trabajo, la atención médica, los alimentos premasticados, mordeduras, tatuajes y perforaciones corporales. ¿Ok? Y obviamente los que van a presentar un mayor riesgo son personas que ya padecen de otra infección de transmisión sexual. Hablamos, por ejemplo, de la sífilis, el herpes, clamidiasis, gonorrea o vaginosis bacteriana. Entonces, muchas veces se van a clasificar por categorías, ¿no? Y principalmente las categorías van a ser tres y va a depender mucho del recuento de CD4. Si es mayor o igual a 500, la cantidad de células CD4 va a estar en el grupo 1. Si va de 200 a 499, grupo 2, menos de 200, grupo 3. Ahora, dentro de las categorías vamos a encontrar, por ejemplo, los pacientes que van a estar en la etapa 4, disculpen, en la etapa A o en la categoría A. ¿Qué quiere decir? Que es una infección de VIH pero asintomática. Pero comúnmente los pacientes van a presentar esto, que es la linfoadenopatía generalizada persistente. Ahora hablamos comúnmente de una infección de VIH aguda primaria. Otro punto es la categoría B o etapa B. Aquí los pacientes van a presentar algunas condiciones atribuidas a lo que es la infección del VIH. O vamos a encontrar que son indicativos de defectos en inmunidad celular. Por ejemplo, la angiomatosis basilar,
que principalmente se da en infecciones oportunistas y en pacientes inmunocomprometidos, ¿ok? Comúnmente tenemos Bartonella. Vamos a ver que esta angiomatosis basilar lo que realiza son proliferaciones vasculares a nivel de la piel, hueso, cerebro. ¿Cuál es su tratamiento para angiomatosis? Eritromicina. No, pero vamos a ver que todo esto que vamos a encontrar, que son condiciones, van a ser atribuidas a la infección del VIH, ¿no? Y quiere decir que empieza a haber ya algún defecto de la inmunidad celular. Entonces, tenemos candidiasis orofaringea, displasia cervical, síntomas constitucionales, por ejemplo, fiebre, ¿no? O diarrea mayor a un mes, leucoplasia vellosa, el herpes zóster severo, un PTI, ¿no? Una listeriosis, la enfermedad pélvica inflamatoria y una neuropatía periférica. ¿Ok? Y luego tenemos la etapa C, que principalmente ya son algunos eventos que principalmente van a ser definitorios de SIDA, ¿ok? Es decir, ya son condiciones o infecciones que comúnmente se pueden ir relacionando al SIDA, ¿no? Por ejemplo, el sarcoma de Kaposi, ¿no? Un herpes simple cutáneo o visceral, un citomegalovirus, una triptococosis o una triptosporidiosis, por ejemplo, un micobacterio, en este caso tuberculoso, ¿no? Entonces vemos que ya son algunos criterios, bueno, principalmente infecciones que se realizan con eventos, ¿no? Definitorios de SIDA. Entonces, como se mencionó, y esto lo veníamos hablando desde la clase pasada, lo que es el VIH primero tiene una fase aguda precoz, ¿ok? Es decir, si un paciente se infecta, vamos a ver una respuesta inicial, ¿no? De toda la parte inmunitaria frente a esta infección, ¿ok? Entonces, vamos a ver que clínicamente encontramos una enfermedad aguda, autolimitada, que puede durar entre 8 y 6 semanas, ¿no? Después pueden aparecer síntomas inespecíficos. Entonces, como estamos observando esta imagen, una infección aguda que dura poco tiempo y luego viene una fase asintomática y la duración es de años, aproximadamente 5 a 10 años. Luego de ese tiempo, la enfermedad prácticamente se activa, ¿no? Y al activarse vamos a ver que son pacientes que ya van a estar en un estadio crónico. Y ahí ya hablamos de SIDA, ¿ok? Entonces, la etapa sintomática es prácticamente la fase latente, ¿no? Donde el paciente puede presentar síntomas, pero son síntomas inespecíficos. No son síntomas que nos digan, ah, el paciente tiene VIH. Son síntomas inespecíficos, ¿ok? Sobre todo tenemos una fase clónica media. La fase clónica media es justamente donde la enfermedad está en latencia. Pero ojo, así la enfermedad esté en latencia, no quiere decir que el VIH no se siga replicando. La replicación va a continuar, ¿ok? Sobre todo en órganos linfoides, ¿no? Estos pacientes comúnmente asintomáticos van a desarrollar adenopatías generalizadas, persistentes, ¿no? Y obviamente que su replicación, ¿no? Va a continuar. Y luego ya viene lo que es la fase final o la fase de crisis, donde ya prácticamente aquí hablamos del SIDA prácticamente, ¿no? Donde el paciente ya va a tener unas defensas bajas, se empieza a reactivar la replicación del virus y aquí es donde aparece, ¿no? La aparición de una enfermedad clínica.
paciente con fiebre de 1 mes, paciente con fatiga, paciente con pérdida de peso, diarrea, infecciones oportunistas y neoplasias. Y el punto importante, valor de CD4, ¿no? Un valor de CD4 que va a ser menor a 200. ¿Listo? Entonces, principalmente todo ello es con lo que es parte de VIH, ¿no? En forma resumida, entonces, vamos a ver que este VIH pertenece a la familia de los retrovirus, subfamilia de los lentivirus. Recuerden que hay dos tipos, 1 y 2. El más común es el VIH tipo 1. ¿A qué células afecta? Principalmente linfocitos CD4, ¿no? Macrófagos y células dendríticas. ¿Por qué es importante saber ello? Porque recuerden que ese linfocito CD4 iba a activar a las células citotóxicas, que es el CD8, a las células natural killer, y estas van a tener función justamente de destruir células infectadas, ¿no? ¿Y quién realizaba función fagocítica? Los monocitos y los macrófagos, ¿no? Pero recuerden que todas estas células, ¿por quién está influenciado? Por el CD4, ¿no? Entonces, el virus, este VIH, va a infectar CD4 y prácticamente lo que causa es que estas células no puedan eliminar a las células infectadas. ¿Ok? Recuerden que la prueba presuntiva es la prueba de ELISA, la prueba confirmatoria, la prueba de Western blot, ¿ya? Formas de transmisión clásicas, relaciones sexuales. Otras formas, el compartir agujas, ¿no? También existe la forma de transmisión de madre a hijo o madre a bebé, ¿no? Mordeduras, ¿no? Los tatuajes, ¿listo? Y bueno, las etapas, recordar que existe una fase aguda, ¿no? O infección aguda, la etapa asintomática, ¿no? Y finalmente la fase final o la fase de crisis, ¿no? Netamente ello sería lo que es VIH, ¿no? ¿Dudas, consultas en este tema? ¿Dudas, consultas en lo que es parte de VIH? No, doctor. Ninguno. Ok. Vamos a pasar entonces al siguiente, que es hablar acerca de lo que es hepatitis, ¿no? Y con ustedes también hemos visto hepatitis, me parece un curso de inmuno, ¿no? Que principalmente es ver parte de los marcadores, principalmente, ¿no? Principalmente ver parte de los marcadores, ¿no? Entonces, dentro de lo que son exámenes de Noxas comúnmente viene, ¿no? Les ponen casos clínicos y les van a poner marcadores positivos, negativos, y ustedes tienen que ver si es un paciente con infección aguda, con infección crónica, si está en fase replicativa o no. ¿Ok? Entonces, hepatitis también lo hacen primero en parte inmunología, porque prácticamente lo que es VIH, HTLV, hepatitis va para la fase 2 de Noxas, ¿no? En lo que es parte de inmuno, sí lo hacen primero. Entonces, si hablamos nosotros de hepatitis, vemos que es una inflamación que puede ser de tipo agudo o puede ser crónico del parénquima hepático, ¿no? Entonces, si afecta lo que es parte del hígado, estamos viendo que va a haber una lesión de sus células. ¿Y cuáles son las células hepáticas? Hablamos de los hepatocitos, ¿ok? Entonces, vamos a ver que este virus, ¿no? Es una de las causas más frecuentes, ¿no? Y va a ser una de las causas infecciosas virales de mayor incidencia, ¿no? Entonces, hepatitis podemos encontrarlo por parte infecciosa, que es la más frecuente, parte medicamentosa,
colestásica, una enfermedad de depósito y también una parte autoinmune. ¿Ok? Entonces, lo más importante es que esta hepatitis tiene un origen infeccioso. Ahora, vemos también que la hepatitis viral aguda va a ser un cuadro de interés público. Recordar que las infecciosas es lo más frecuente en enfermedades crónicas hepáticas, ¿no? Y las infecciones virales pueden producir cuadros de hepatopatía crónica irreversible. ¿Ok? Entonces, vamos a encontrar aquí lo que son los tipos de hepatitis virales, donde tenemos a los virus hepatotópicos primarios, donde encontramos pues al virus de la hepatitis A, B, C, D y E. Y tenemos también algunos virus hepatotópicos secundarios. Por ejemplo, el virus de Epstein-Barr, el citomegalovirus, que corresponden a la familia del herpes virus y que también van a afectar lo que es parte hepática. Tenemos al adenovirus, rubiola, fiebre amarilla, dengue, virus Junín y el virus ébola. ¿Ok? Entonces, vemos que estos van a ser virus hepatotópicos, pero de forma secundaria, ¿no? Hablemos netamente de los primarios. Y aquí tenemos que hablar de los virus justamente de la hepatitis. En el caso de lo que es virus de la hepatitis, tenemos la hepatitis A. ¿Ok? En lo que es parte de inmuno netamente se resume. Esto ya lo vamos a ver más en lo que es parte de Noxas. ¿Ya? Entonces, el virus de la hepatitis A corresponde a la familia de los picornavirus, ARN positivo, ¿ok? Es ARN, ojo ahí, cápside con proteínas virales de 1 al 4, no presenta envoltura, no presenta infección crónica, no presenta oncogenicidad. Forma de transmisión fecal oral. En el caso de la hepatitis B, y recuerden este punto, es el único de los virus de hepatitis que va a ser ADN. ¿Ok? Corresponde a lo que es la familia de los hepagnavirus, genoma ADN, presenta una cápside, en este caso dentro de su cápside tenemos al antígeno core, dentro de su envoltura el antígeno de superficie. Preguntas de examen comúnmente. Y ahora lo vamos a ver. Infección crónica es frecuente, sí presenta oncogenicidad y su transmisión parenteral sexual. Hepatitis C pertenece a la familia de lo que es flavivirus, es ARN, presenta también lo que es el antígeno core, en su envoltura dos proteínas, E1 y E2, infecciones crónicas muy frecuente, sí presenta oncogenicidad y la transmisión parenteral sexual. Hepatitis D no tiene familia, es ARN negativo o cadena negativa, presenta también su antígeno, ¿no? En la cápside, un antígeno de superficie en envoltura, muy frecuente la infección crónica, no presenta oncogenicidad y su transmisión parenteral sexual. En el caso de la hepatitis E, pertenece a la familia de los EPvirus. Ojo, no se equivoquen con herpes. ¿Ya? El grupo de hepatitis E es familia EPvirus. ¿Ok? Porque muchas veces en los exámenes ponen EPvirus y ponen herpes también, ¿no? Recuerden que es diferente. Grupo E, EPvirus o EPviridae. Genoma ARN, cadena positiva, presenta una única proteína en su cápside, no envoltura, no infección crónica, no oncogenicidad. Transmisión fecal oral.
Entonces, de este 4 sacan muchas preguntas. En primero, la familia de cada uno de los virus y el genoma. Recordando que el virus de la hepatitis B es el único ADN. Y comúnmente dentro del virus de hepatitis B preguntan qué proteínas es en la cápside, qué proteínas en la envoltura. Recuerden que el virus A y E no presentan envoltura, no presentan o no dan infección crónica y tampoco presentan oncogenicidad. Y para ambos, transmisión fecal oral. En el caso del virus B, C y D, todas por transmisión parenteral y sexual. Y solamente hay 2 virus que presentan oncogenicidad, virus de la hepatitis B y la hepatitis C. Entonces, aquí tenemos un poco acerca de lo que es la hepatitis B, porque es netamente la que pregunta. Aquí tenemos un poco de su taxonomía, orden caudoviral, familia Hepagnavirus, género Orthohepagnavirus, y obviamente la especie viene a ser el virus de la hepatitis B. Y ojo aquí, que esto es pregunta. Vamos a ver que este virus de la hepatitis B, dentro de su estructura, encontramos una proteína en la nucleocápside. Aquí encontramos en la nucleocápside al antígeno coro. ¿Ok? Antígeno coro lo encontramos en la nucleocápside. Vamos a encontrar también un transcrito polipeptídico más largo con una región pre-core o core que se le va a denominar el antígeno E de la hepatitis B. ¿Ok? Recuerden que el antígeno E es el que va a indicar la fase replicativa. Si es positivo, quiere decir que hay replicación. Si es negativo, que no es replicación. Ya lo vamos a ver. Y vamos a encontrar en la envoltura glucoproteica otro antígeno, que es justamente el antígeno de superficie. ¿Ok? Otro punto a recordar que la hepatitis B es el único que es ADN. El resto de virus de hepatitis es ARN, ¿no? La hepatitis B es el único ADN. ¿Listo? Mecanismo de transmisión, sabemos que es parte sexual, perinatal, percutánea o parenteral y también horizontal. Entonces, aquí viene lo importante. Recordar que este virus de la hepatitis es un virus, el B, ojo, virus ADN envuelto. Su familia son los hepagnavirus, ¿no? Por si lo preguntan, vamos a ver que hay 8 genotipos, que va desde la A a la H. Recuerden que es muy común, ¿no? Y eso se lo dije en la primera clase, de todos los virus, saber su genoma, la forma de la cápside, ¿no? Y si tiene envoltura o no, ¿no? Es decir, si presenta envoltura o es desnudo, ¿ok? Eso es importante. Entonces, virus de hepatitis B, genoma ADN, cápside y cosa épica, ¿no? Y hay una unión entre el genoma y la cápside que se llama core, ¿ok? Entonces, aquí lo importante. En la nucleocápside vamos a encontrar 2 antígenos. ¿Cuáles son? Tenemos al antígeno del core y el antígeno E, o también conocido como el antígeno de replicación. ¿Ok? Entonces, si les preguntan, estos 2 antígenos, antígeno core de la hepatitis B y el antígeno E, ¿dónde se encuentran? En la nucleocápside. En la envoltura vamos a encontrar también otro antígeno, que es el antígeno de superficie. Pero el antígeno de superficie se encuentra en la
envoltura. ¿Ok? Pregunta de examen comúnmente si a veces vienen preguntas de verdadero o falso, ¿no? Les ponen, ¿el antígeno de superficie se encuentra en la nucleocápside? ¿Verdadero o falso? ¿No? O el antígeno core se encuentra en la envoltura, verdadero o falso, ¿no? Más o menos esos son los tipos de preguntas, ¿no? Y en algunos casos puede venir para marcar qué antígeno se encuentra en la nucleocápside o qué antígeno se encuentra en la envoltura. Entonces aquí está, ¿no? Nucleocápside, dos antígenos, el core y el antígeno E. En la envoltura, el antígeno de superficie. Y bueno, vamos a ver aquí. Aquí vamos a ver cómo se va a leer justamente, ¿no? La parte de los marcadores, ¿ya? Un punto importante. Vamos a encontrar dentro de estos marcadores antígenos y anticuerpos, ¿ok? En lo que es parte de estos antígenos quiere decir que por cada antígeno vamos a encontrar sus anticuerpos. Es decir, si tenemos aquí el antígeno de superficie de la hepatitis B, vamos a encontrar un anticuerpo del antígeno de superficie de la hepatitis B. ¿Ok? Aquí tenemos el antígeno core de la hepatitis B. Este antígeno core va a tener dos anticuerpos. El anticuerpo contra, ¿no? El antígeno core de la hepatitis B, pero de dos tipos, IgM y el IgG. ¿Ya? ¿Por qué es importante estos dos? Porque nos va a decir si es una infección aguda o es una infección crónica. ¿Ok? Y luego tenemos el antígeno E. Yo le digo antígeno de replicación. ¿Ok? Es justamente el antígeno de replicación de la hepatitis B que también presenta su anticuerpo. Anticuerpo del antígeno de replicación de la hepatitis B. ¿Ok? Entonces recuerden ello, por cada antígeno hay anticuerpos. Si tenemos el antígeno de superficie, tenemos su anticuerpo de ese antígeno de superficie. El antígeno core tiene su anticuerpo del antígeno core, pero dividido en dos tipos, IgM y IgG. Y el antígeno de replicación también tiene su anticuerpo del o anticuerpo contra el antígeno de replicación. ¿Ok? Tenemos que empezar siempre mirando ahí, ¿ya? Por cada antígeno encontramos anticuerpos. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a interpretar esta serología? Entonces, siempre recuerden este orden: superficie, coro y replicación. Entonces, el primero es el antígeno de superficie, el que nos va a nosotros a decir si hay virus o no. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Si el antígeno de superficie, ¿ya? Si el antígeno de superficie, ¿ya? Antígeno de superficie, disculpen, vamos a ver. Si el antígeno de superficie es positivo, ¿qué quiere decir? Que el paciente tiene el virus. ¿Ok? Siempre el antígeno de superficie nos va a indicar si el paciente tiene o no el virus. ¿Ya? Y recuerden que siempre el antígeno y el anticuerpo va a ser lo contrario. ¿Qué quiere decir? Si el antígeno de superficie es positivo, el anticuerpo será negativo. ¿Ya? Siempre va a ser lo contrario. No quiere decir que si el antígeno de superficie es positivo, su anticuerpo también no. ¿Ok? Siempre va a ser lo contrario. ¿Ya?
Entonces, lo primero que vamos a ver nosotros es si el paciente tiene o no el virus. Para ello vemos el antígeno de superficie, ¿ya? Si el antígeno es positivo, el paciente tiene el virus, ¿ya? Ahora, la otra pregunta sería, ¿desde hace cuánto lo tiene? ¿Ok? Y para ello vamos al segundo antígeno, que sería el antígeno o el antígeno core, ¿ok? Pero en el caso del antígeno core, no nos va a importar mucho el antígeno, sino aquí vamos a tomar en cuenta los anticuerpos, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Si sale positivo el IgM, quiere decir que la infección es de hace poco tiempo, es agudo, ¿ok? Y si sale positivo el IgG, quiere decir que la infección ya tiene mucho tiempo, ¿ok? Y en la parte del antígeno de replicación, ¿ya? En lo que es el antígeno de replicación, netamente nos ayuda a ver si es un virus que está en replicación. Si es positivo, quiere decir que se está replicando. Si es negativo, quiere decir que no está en fase de replicación, ¿ya? Entonces, empezando por ahí, lo primero que debemos de ver es si el paciente tiene o no el virus, cuál es el tipo de contacto, y ahí vamos a jugar con el IgM y el IgG, y si está en fase replicativa, ¿ok? Entonces, veamos acá. Cuando hablamos nosotros, ¿ya? De una infección aguda, ¿ok? Vamos a empezar por infección aguda. Algo que ya hemos visto, ¿no? Lo primero que nos vamos a preguntar es si el paciente tiene o no el virus. Obviamente, si es una infección aguda, quiere decir que el paciente va a presentar el virus. Entonces, ¿cómo es el antígeno de superficie? Antígeno de superficie será positivo, ¿ya? Y ojo a este dato de aquí, ¿no? Como el antígeno es positivo, el anticuerpo será negativo, ¿ya? Y es lo que les comentaba, el antígeno y el anticuerpo siempre van a ir al contrario, ¿ok? Siempre, ojo, ¿ya? Entonces, si a ustedes les dan, por ejemplo, ya no les dan el antígeno, sino les dan el anticuerpo, ¿no? Les pueden poner, por ejemplo, anticuerpo, ¿ya? Y vamos a ver aquí. Anticuerpo de esta forma. Ojo, si también tienen este, quiere decir que es un paciente que presenta la infección. ¿Por qué? Porque en este caso no estamos hablando, ¿no? De lo que es el antígeno, sino estamos hablando del anticuerpo, que es ese caso si el antígeno, ¿no? Disculpen, se pasó un momento aquí. ¿Ya? Porque en este caso estamos hablando del anticuerpo, ¿ok? Se recuerden que todo va al contrario. Si el anticuerpo es negativo, quiere decir que el antígeno es positivo. ¿Y cuál es el antígeno? HB, ¿no? Ese antígeno, en este caso será positivo, ¿ok? Antígeno de superficie positivo y su anticuerpo para este antígeno de superficie va a ser negativo.
¿Ok? Listo. Ahora, si ya sabemos que es un paciente que presenta entonces esta infección, tenemos que ver desde hace cuánto, ¿ya? Entonces, si es una infección de tipo agudo, ¿qué quiere decir? Que la IgM, ¿no? El anticuerpo para el antígeno core, el IgM, será positivo. ¿Por qué? Porque es una infección aguda. Recuerden, IgM, ¿ya? IgM agudo. ¿Ya? Infección de hace poco tiempo. IgG será crónico. Infección de hace mucho tiempo. ¿Ok? Entonces, antígeno, o disculpen, anticuerpo para el antígeno core, en este caso el IgM, va a ser positivo. Obviamente, por descarte, no los dos pueden ser positivos, ojo, solamente uno. Por descarte, en infección aguda, el anticuerpo para el antígeno core IgG será negativo. ¿Ok? Nunca los dos pueden ser positivos. ¿Ok? Porque es justamente el que nos va a hacer esa diferencia, ¿no? Si es agudo o si es crónico. Listo. ¿Qué más tenemos? Un momento, por favor. Ya, listo. Entonces, continuamos. Ahora, lo que tenemos que ver también es si el virus se replica o no. Ojo, si es infección aguda, ¿ya? Si es infección aguda, el virus siempre se va a replicar. Siempre, ¿ok? Entonces, si hablamos nosotros de replicación, será que el antígeno E va a ser positivo, ¿ya? Y aquí se vuelve a cumplir otro punto importante. Como el antígeno es positivo, su anticuerpo será negativo. Recuerden que tanto el antígeno como el anticuerpo siempre irán al contrario. ¿Ok? Entonces, como conclusión de una infección aguda, vamos a encontrar lo siguiente. Antígeno de superficie positivo. ¿Ok? Otro punto adicional aquí para que no se olviden su anticuerpo. El anticuerpo para el antígeno de superficie de la hepatitis B, ¿no? Será negativo. Recuerden que siempre va al contrario. ¿Ok? Entonces, ¿qué más? El IgM positivo, obviamente IgG negativo, y como estamos frente a una infección aguda, hay replicación, antígeno E, y para que no se olviden, el anticuerpo, ¿cómo sería? Anticuerpo del antígeno de replicación negativo. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, de esa forma tenemos infección aguda. Tenemos también una infección crónica. La infección crónica va a ser lo mismo, con la diferencia donde en el IgM y el IgG. ¿Por qué? Porque obviamente si estamos hablando de un paciente con infección crónica, ¿qué quiere decir? Que sí presenta el virus. Entonces, antígeno de superficie positivo.
Ahora, ¿desde hace cuánto la tiene? Si es una infección crónica, recuerden, infección crónica, ¿quién va a estar? Positivo, el IgG. IgG crónico. Entonces, en este caso, el anticuerpo IgG positivo. Por ende, el IgM será negativo. ¿Listo? Ahora, la tercera pregunta es si está en replicación y aquí, ojo, dos puntos. ¿Por qué? Porque la infección crónica puede estar replicativa, pero a la vez también puede no estar replicativa. Y eso ustedes lo van a ver según cómo esté el antígeno E. ¿Ok? Si hablamos nosotros de replicación, ya, ojo aquí, es una infección crónica replicativa. Tenemos antígeno E positivo y su anticuerpo negativo. ¿Ok? Antígeno E positivo y su anticuerpo será negativo. Pero ojo, si tenemos nosotros un antígeno E negativo y su anticuerpo, ¿ya? Será positivo, hablamos que es una infección crónica no replicativa. ¿Listo? Entonces, en resumen tenemos, si hablamos nosotros de una infección crónica replicativa, ¿ya? Estamos en una infección crónica replicativa. ¿Qué quiere decir? Lo primero que tienen que ver es el anticuerpo, el antígeno de superficie positivo porque hay infección, ¿ok? Aquí el importante va a ser el IgG, que va a ser positivo, obviamente IgM negativo, y como hay replicación, el antígeno E será positivo, ¿ok? Ahora, si hablamos nosotros de una infección no replicativa, ojo, infección no replicativa, en la no replicativa, ¿qué vamos a encontrar? Ojo, no replicativa. Antígeno de superficie positivo, IgM negativo, porque es tónico, el que va a ser positivo es el IgG, y el antígeno E será negativo. ¿Listo? Entonces, de esa forma vemos si estamos frente a una infección aguda o infección crónica, ¿ya? Y que comúnmente vienen preguntas, ¿ya? Por ejemplo, a ver, tenemos el antígeno de superficie positivo, el anticuerpo, vamos a ponerle IgG positivo, anticuerpo IgM negativo, y el antígeno de replicación vamos a ponerlo positivo. ¿Ok? ¿Estamos en qué tipo de infección en este ejemplo? ¿Cuál sería su infección? A ver, antígeno de superficie positivo, ¿ya? El IgG positivo, IgM negativo y el antígeno E positivo. ¿Cuál sería el tipo de infección? ¿Es una infección aguda, una infección crónica? Puede ser replicativo, puede ser no replicativo, ¿no? ¿Frente a qué tipo estamos aquí? ¿Cuál sería la respuesta?
Solamente hay tres alternativas. Ojo, que sea una infección aguda, que sea una infección tónica con replicación o que sea una infección tónica sin replicación. ¿Ok? Solamente hay esas tres alternativas. Entonces, estamos frente a qué tipo de infección en este caso. Sería una infección crónica con antígeno de superficie positivo de replicación. Con replicación. ¿Ok? Sería una infección crónica con replicación. Ujú. Entonces, ¿qué vamos a ver primero? Si el paciente presenta o no la enfermedad. Antígeno de superficie positivo, ok, el paciente tiene la enfermedad. Ahora hay que ver si es agudo o es crónico. ¿Cuál está positivo? El IgG. Si el IgG es positivo, es crónico, ¿ok? Crónico. IgM negativo, obviamente, ¿no? Siempre además vean el primero, el que esté positivo es el que les va a dar prácticamente la respuesta si es crónico o agudo. Y aquí tenemos el antígeno E. Si es positivo, quiere decir que está en fase de replicación. ¿Ok? Otro. Ok, bueno, nomás cambio el último. En este caso, si es positivo el antígeno de superficie, positivo IgG, negativo IgM y negativo el antígeno E, ¿en qué tipo de infección estamos? También crónico, pero no de replicación. Exacto, crónico, pero sin replicación, ¿no? ¿Tiene la enfermedad el paciente? Si la tiene, IgG positivo indica que es crónico y el antígeno E, es decir, antígeno de replicación negativo, indica que no hay replicación. ¿Ok? Entonces aquí sería una infección crónica no replicativa. ¿Ok? Y el otro sería de esta forma. ¿De qué tipo estamos hablando? Aguda, pero con replicación. Ok, una infección aguda. No, recordad que infección aguda no se indica si hay replicación o no, ¿no? Porque todas las infecciones agudas van a tener replicación, ¿no? No hay una infección aguda que no se replique, ¿ok? En algunos casos hasta pueden omitir esto, ¿no? Puede venir así nomás. Es una infección aguda, ¿ok? En todas las infecciones agudas vamos a encontrar el antígeno E positivo, ¿no? En la parte de replicación es más que todo en la parte trófica. Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Antígeno de superficie positivo, indica que hay enfermedad, hay infección, ¿no? Tenemos el antígeno, o disculpen, el anticuerpo, en este caso, ¿no? IgG negativo, IgM positivo, recuerden, IgM siempre será agudo, ¿no? Y la replicación positiva que nos indica, pues, que es una infección de tipo agudo, ¿ok? Entonces, netamente tenemos, ¿no? Estas diferencias cuando hablamos de infecciones agudas o de infecciones crónicas. ¿Ok? Listo. Veamos entonces ahora cuando hablamos nosotros de infecciones que ya han sido resueltas. ¿Ok? Listo. Entonces, a ver, antes de pasar a la parte si ha sido resuelta, pasada o curada, cuando nosotros hablamos que es una persona vacunada, ¿ya? Paciente que sea vacunado, ¿ya? Va a tener solamente positivo
el anticuerpo. ¿Ok? Solamente será positivo el anticuerpo para el antígeno o contra el antígeno de superficie. ¿Ok? Ello es en persona vacunada. Todo sale negativo excepto el anticuerpo contra el antígeno de superficie, ¿no? Tal como observamos en este cuadrito, ¿eh? Vacuna, todo negativo excepto el anticuerpo, ¿ok? El anticuerpo contra el antígeno de superficie. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos nosotros de infección resuelta, pasada o curada, pregunto, ¿qué es una infección resuelta? ¿El paciente tiene el virus? Obviamente que ya no lo tiene. Entonces empezamos desde allí. Si es un paciente que ya está curado, quiere decir que ya no tiene el virus. Por ende, el antígeno de superficie será negativo. ¿Y su anticuerpo? Obviamente positivo. Recuerden que el anticuerpo siempre será lo contrario. ¿Ya? Ahora, la siguiente pregunta, ¿cuál era? Si el virus estaba hace mucho o hace poco tiempo. Al ser una infección que ya es pasada, obviamente que el IgM no va a ser positivo, ¿ya? El IgM será negativo. Y un punto importante aquí, en toda infección, es decir, si un paciente ya presentó hepatitis B, el IgG siempre se va a mantener positivo. Así pasen años, el IgG no volverá a ser negativo. ¿Ok? El IgG siempre será positivo. ¿Ok? Y ello va a indicar justamente que el paciente ha presentado una infección pasada. ¿Ah? En infecciones pasadas, al no haber virus, tampoco habrá replicación. Por lo tanto, antígeno E negativo, su anticuerpo será positivo. ¿Ok? Entonces, en resumen, ¿qué tenemos aquí? Infección resuelta. Como no hay infección, el antígeno de superficie será negativo, ¿ya? Pero recuerden que su anticuerpo, al ser lo contrario, será positivo, ¿ya? IgM negativo, IgG es el que siempre será positivo, así pasen años, ¿ya? Como no hay infección, tampoco existe replicación, será negativo, pero su anticuerpo va a ser positivo. ¿Sí? Entonces, de esta forma, tenemos en sí los cuatro procesos que comúnmente pueden preguntar en lo que son pues algunas partes de los exámenes. ¿Ok? Principalmente cuando pregunten parte de hepatitis B, ¿no? Netamente van a preguntar o les van a dar lo que son los marcadores serológicos, ¿ya? Es comúnmente lo que siempre ha venido en lo que es parte de exámenes, ¿no? Parte de los marcadores serológicos para que ustedes puedan ver si es un paciente vacunado, si es un paciente con infección pasada, si es un paciente con infección aguda o si es un paciente con infección crónica. ¿Eh? Netamente ello es la parte de hepatitis. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos la fase de su replicación, ¿no? Que al igual que todos van a presentar un proceso de fijación,
su descarxidación, ¿no? La parte de su síntesis, su parte de traducción, su empaquetamiento, su síntesis, su envoltura de los pores virales y finalmente la liberación. ¿Ok? Finalmente la liberación. En el caso de la hepatitis, vamos a encontrar también las denominadas células de Kupffer. ¿Por qué van a ser importantes las células de Kupffer? Porque son las que van a capturar antígenos virales y los van a presentar a las moléculas del complejo de mayor histocompatibilidad de clase 2 a las células T auxiliares. ¿Ok? Vemos entonces que estas células, ¿ya? CD4, ¿por qué CD4? Aquí recuerden, parte de inmuno, ¿no? Complejo de mayor isocompatibilidad clase 2, trabaja siempre con el linfocito CD4 o GEL, ¿no? Cuya función reconoce pues antígenos, liberan citoquinas que justamente tienen la actividad citotóxica de las células T, de las células B y las células B, vamos a ver, estimuladas son los que van a producir anticuerpos. Era una función. Todo linfocito B o células B producen anticuerpos, que en este caso van a ser anticuerpos neutralizantes. ¿No? En el caso de los linfocitos T citotóxicos, hablamos del CD8, con quien trabaja con el complejo de mayor histocompatibilidad de tipo 1, ¿ok? Y es la que se encarga de la destrucción de los hepatocitos infectados, ¿ok? Entonces, en personas que no muestran una respuesta inmune, ¿no? Para lo que es este virus de hepatitis B, vamos a ver que se va a desarrollar infecciones crónicas, infecciones agudas, ¿no? Y todo ello puede acabar en daño hepático progresivo e incluso fibrosis. Otro punto importante es justamente este punto que ha venido en lo que es también parte de exámenes, ¿ok? Principalmente, ya principalmente, tenemos que recordar que el linfocito, o bueno, existen en primer lugar dos respuestas inmunitarias que corresponden a la parte adaptativa, ¿no? La celular y la humoral. Bueno, en la celular tenemos a la CD8. ¿Cuál es la función? Lisar células infectadas, ¿ok? Las cuales pueden producir lesión hepatocelular y pueden destruir reservorios intracelulares del virus de hepatitis B. En la respuesta inmune humoral, lo que principalmente vamos a encontrar es que confieren una protección de larga duración con lo que es este virus de hepatitis B y ataca lo que es el virus circulante. ¿Ok? Entonces, netamente vamos a ver que aquí participa la inmunidad adaptativa, ¿no? Va a participar adaptativa. Y vamos a ver que justamente tanto la inmunidad celular y la inflamación, ¿no? Van a ser responsables de la aparición de los síntomas y también de la resolución eficaz de la infección por el virus de hepatitis B cuando ya se destruyeron los hepatocitos infectados. ¿Ok? Entonces, netamente vamos a ver, recuerden también que el virus de la hepatitis B es el único que presenta ADN, ¿ya? En su núcleo. Ese punto también es importante, ¿ok? Listo. Entonces, con ello hemos acabado lo que es la parte, pues, de hepatitis, ¿ok? Entonces,
Veamos acá. El diagnóstico de hepatitis viral de tipo B aguda se realiza por cómo nosotros nos damos que un paciente presente hepatitis viral aguda de tipo B. ¿Cuál sería la respuesta aquí? A ver, ¿cuál sería la respuesta aquí? En el caso del diagnóstico de hepatitis B, ¿no? ¿Por cuál se va a realizar? Recordar que si nosotros queremos ver si un paciente presente hepatitis viral, mm, ya, recordar que si hablamos de hepatitis B, sí o sí vamos a encontrar eh, su ADN positivo, ¿no? Porque es un ADN. Pero ella no nos confirma. En un paciente con con hepatitis, y lo primero que vamos a ver, elevación del anticuerpo para hepatitis C, si estamos en hepatitis B. Esto indica hepatitis C. Ok, letra A. Recordar, siempre en casos de hepatitis viral, lo primero que vamos a ver es justamente el antígeno de superficie. Este antígeno de superficie siempre será positivo. Si hay presencia de antígeno de superficie, indica que es un paciente con infección de hepatitis B. ¿Ya? Ojo. Ahora, si hablamos de parte aguda, el otro punto sería IgM positivo. ¿Ok? IgM positivo. ¿Listo? Ok, aquí la respuesta es justamente la alternativa A. ¿Ya? La presencia del antígeno de superficie. Esa sería la respuesta. Veamos otro. Listo. A ver, nos dice en este caso, en la hepatitis crónica, crónica por el virus de la hepatitis B, ¿cuál caracteriza a la fase de alta replicación viral? ¿Cuál sería la respuesta? Ok, perfecto. La letra A. Ujú. Entonces, lo primero que debemos de ver es el antígeno de superficie.
Antígeno de superficie tiene que estar siempre positivo, ¿ok? Siempre positivo el antígeno de superficie si estamos frente a lo que es, ¿no? Un paciente pues con infección, ¿no? Entonces se descartan, ¿no? Todos los que son antígenos de superficies negativos, ¿ok? Otro punto, el antígeno de replicación va a ser positivo. ¿Por qué? Porque nos está diciendo justamente la pregunta, ¿cuál caracteriza la fase de alta replicación? Por lo tanto, el antígeno E será positivo y su anticuerpo negativo. Algo que en la segunda nos dice antígeno E negativo, esto es para fase clónica puede ser, ¿no? Siempre y cuando sea sin replicación, ¿ya? Y obviamente recuerden que es un virus ADN, ¿no? Por lo tanto, la respuesta aquí será la alternativa A, ¿ok? Alternativa A. ¿Listo? Entonces, mayormente dentro de preguntas, ¿no? De hepatitis, netamente, ¿no? Vienen estos marcadores, ¿ok? Estos marcadores es muy frecuente en lo que es parte de hepatitis, ¿ya? Que principalmente puede venir en su parcial e inclusive hasta en el final, porque en el parcial como hacen inmunohepatitis y en el final, en la semana, si no me equivoco, 12 o 13, hacen lo que es la parte de infección. Por ejemplo, a ver, acá hay otro. Indique la situación clínica de un paciente con exploración física normal, pero que presenta la siguiente serología frente a hepatitis B. Nos dan que su antígeno de superficie es positivo, su anticuerpo de superficie negativo, antígeno E negativo, anticuerpo B es positivo, el IgM negativo, IgG positivo, y obviamente ADN positivo. Estamos frente a qué tipo de infección. Ok, infección crónica. Si lo aumentamos algo más, ¿está con replicación o sin replicación? Está con replicación porque él está positivo. ¿El E está positivo? ¿Cuál está positivo? ¿El antígeno o el anticuerpo? El anticuerpo. Ok, el anticuerpo. El antígeno está negativo, ¿ya? El antígeno es el que está negativo. Ok, por lo tanto estamos en una parte sin replicación, ¿no? Entonces sería infección crónica sin replicación. ¿Ok? El anticuerpo muchas veces los puede hacer confundir, entonces tengan cuidado allí, porque hasta a veces en los exámenes les pueden poner simplemente el anticuerpo. Ustedes ven el E positivo y marcan, ah, ya, está con replicación. Pero hay que darse cuenta si hablan del anticuerpo o están hablando del antígeno. ¿Mm? En este caso es una infección crónica. ¿Por qué infección crónica? Superficie positivo, ya, antígeno de superficie positivo indica que está infectado el paciente, su anticuerpo obviamente lo contrario, antígeno E negativo, su anticuerpo positivo, IgM negativo, IgG positivo, el IgG indica crónico, ¿no? Y el ADN positivo. ¿Ok? Entonces, superficie positivo, AG, el antígeno E negativo, IgG positivo,
indica infección crónica sin replicación. ¿Ya? Un punto importante aquí, siempre vean el antígeno, lo primero, ¿ya? Porque a veces el anticuerpo los va a hacer a ustedes confundir. Siempre vayan a ver el antígeno. El antígeno es netamente el que les va a dar la respuesta, ¿ya? Siempre vean el antígeno, ¿ya? Nunca vean primero el anticuerpo, porque si ven el anticuerpo y ven negativo, se pueden confundir. Siempre vayan a ver el antígeno. Si no les dan antígeno, quiere decir que vean el anticuerpo, pero que ustedes lo van a traducir. Por ejemplo, si solamente a ustedes les dan, no les dan esto, les dan anticuerpo HBI, ustedes tienen que ver que si ese es el anticuerpo, su antígeno, ¿cómo sería? Antígeno negativo. ¿Ok? También en algunas preguntas encontramos esto, ¿no? Que no les dan el antígeno, sino les van a dar el anticuerpo, ¿no? Entonces, si a ustedes les dan el anticuerpo, por falta teórica saben que el anticuerpo es lo contrario al antígeno, ¿ok? Entonces, también tengan cuidado ahí, ¿listo? Entonces, aquí estamos frente a una infección crónica, ¿no? Sin replicación, ¿listo? Veamos a ver si hay una última pregunta. Veamos si hay una última pregunta por aquí. Ya, otra de las preguntas es esta de aquí, ¿no? ¿Cuál de los siguientes resultados serológicos permite diferenciar a un paciente vacunado contra hepatitis B de un paciente con infección aguda de hepatitis B? Recuerden que todo paciente que iba a ser vacunado solamente va a presentar el anticuerpo, ¿no? Para el antígeno de superficie positivo. El resto es negativo. ¿Qué quiere decir? Que el antígeno de superficie va a ser negativo. ¿Ya? Esa también es otra pregunta muy frecuente, ¿no? Simplemente les ponen, si es un paciente vacunado contra la hepatitis B, ¿cuál de los siguientes marcadores será positivo?
¿Ya? Recuerden, si es vacunado, anticuerpo para el antígeno de superficie. ¿Ya? Esa también es una pregunta muy frecuente que la coloca. ¿Ok? Listo, chicos. Entonces, bueno, netamente ella ha sido la clase del día de hoy, ya con respecto a lo que es parte de Noxas. El día jueves vamos a culminar, ¿ya? Ojo, lo mismo sucede si estamos hablando de hepatitis B, disculpen, de hepatitis A o hepatitis C, ¿ya? Siempre recuerden, ¿ya? Que la IgM, ojo, IgM indica agudo, ¿ok? Agudo, ¿ya? La IgG indica hoy. ¿Qué significa que sea agudo? Reciente, una infección de ahora. ¿Qué significa que sea crónico? Una infección que ya tiene mucho tiempo, ¿ya? Por ejemplo, aquí nos dice, el diagnóstico de infección reciente por virus de hepatitis A se hace por simplemente cambiamos el marcador. Ya no sería hepatitis B, sino hepatitis A. ¿Y quién lo indica? La IgM. IgM indica infecciones recientes o infecciones agudas. Pero recuerden, es el anticuerpo. Anticuerpo. ¿Ya? IgM siempre van a ser anticuerpos. ¿Ya? Si ustedes ven esto, es antígeno. Y el antígeno no indica si es reciente, o mejor dicho, si es agudo o si está. ¿Ya? Eso también es una aclaración porque también puede venir dentro de los exámenes. ¿Ok? Listo, chicos. Entonces, nos estamos quedando ya en este punto, ¿ya? Con respecto a lo que es parte de Noxas, ¿ya? Recuerden también que la vacuna siempre positivo el anticuerpo. ¿Ah? Anticuerpo contra el antígeno de superficie es el que será positivo. ¿Ok? Listo. ¿Cuál de ellos no tiene vacuna? Hepatitis A, B, C, D o E. ¿Cuál no tiene vacuna? Lo vamos a ver en Noxas, en la clase de Noxas. Recuerden la hepatitis C, ¿ya? La hepatitis C es la que no tiene vacuna. ¿Ya? Listo. Listo, chicos. Nos estamos viendo entonces el día jueves con lo que es ya la última parte en sí de Noxas de la primera fase. Y luego vienen temas ya mucho más cortitos dentro de lo que es Noxas y respuesta. ¿Ya? Listo, chicos. Nos estamos viendo en la siguiente clase entonces. ¿Ya? Cuídense, nos vemos.